Hace miles de años ya nuestros ancestros profetizaron ese gran cambio cósmico, Pachacútec, y para este gran cambio cósmico también nos dejaron la profecía de Munaisuyo, un espacio, una nueva tierra, una tierra de amor. Y para que en esta tierra de amor pueda vivir un nuevo humano, nos dejaron la profecía de Incari. Incari, el retorno del hombre iluminado, el renacer del hombre de luz, el hombre que tiene conciencia solar. El humano se ha desconectado tanto de la naturaleza, pero de lo que más se desconectó fue de la espiritualidad. Estas grandes sociedades se han ido poco a poco transformando en sociedades de un confort ilusorio para poder manipular al ser humano, para poderle cambiar el sentido de la vida. Por esa razón ya no comprende qué es la espiritualidad, la ciencia del mundo de los espíritus, el mundo que está detrás de este mundo físico. La espiritualidad se ha separado de la conciencia humana. Hemos olvidado nuestra espiritualidad, hemos tomado muchas formas religiosas, muchas formas de ciencias, pero todas ellas se olvidan de la verdadera espiritualidad. Esa espiritualidad que te enseña que el mar está vivo, la madre mar tiene un espíritu y es creadora de energía, de sentimientos, de emociones, que las montañas son grandes apus, grandes seres con espíritu, que nos proveen de toda la fuente de vida, que el Padre Sol es un gran espíritu en el cielo y está constantemente compartiéndonos regalos de luz para poder crecer en conciencia, poder sobrevivir y manifestarnos en este planeta, que los grandes espíritus como los Hatunmalki, los grandes árboles y todo en este planeta tiene espíritu. Por lo tanto, al tener espíritu es un mundo espiritual. Si no tomamos en cuenta eso y solo lo observamos como un objeto, vamos a entrar en el primer gran separación de nuestro ser con el mundo que le entorna, la naturaleza, la Pachamama, la Sachamama, la Alpamama. Retornar nuevamente a esa conciencia de un mundo espiritual y desde ahí, desde la parte espiritual, conectarnos realmente y verdaderamente con la madre naturaleza, ya que ella es quien nos está abrazando para poder manifestar nuestras vidas, nuestras tareas espirituales, nuestro destino de vida. ¿Qué significaría para ti ser Inca? Inca es el hijo de la luz. Inca es un humano iluminado, un humano que tenga la luz dentro de sí, su corazón, un sol que esté constantemente en equilibrio. ¿Te sientes orgulloso por ser Inca? Pertenecer a esta familia solar nos hace encontrar un sentido de la vida, que nuestro centro sea el Padre Sol, que nuestro centro sea esa luz y que sea el ejemplo para que nosotros podamos nuestro sol interno a sí mismo hacerlo brillar, hacerlo expandir y poder manifestar una vida en luz dentro de la oscuridad. ¿Por qué hay tanta oscuridad en el mundo? ¿Qué es lo que falta? Nuestro mundo está compuesto de luz y oscuridad, que es normal, debería ser algo equilibrado, y la oscuridad es perfecta y absoluta, al igual que la luz, pero nosotros mismos hemos permitido que parte de esa oscuridad se haya degenerado. Nos tratan de ilusionar con un mundo artificial y no solamente nos tratan de ilusionar, sino que tratan de que olvidemos el sentido de nuestras vidas, que olvidemos que somos seres solares, que olvidemos que somos caminantes peregrinos de la luz, peregrinos del sol. Entonces la luz y la oscuridad son importantes que estén en equilibrio. Ese mundo que nos está atrapando, esa oscuridad degenerada que nos atrapa y nos manipula como una plaga, es la oscuridad que ya está dentro de nosotros y que hemos permitido eso, con nuestras debilidades, con nuestras formas inocentes o unas formas inmaduras del espíritu, de la conciencia. Lo que ahora mismo debemos de practicar es la conciencia de la luz, saberlo, y cuando ya lo sabemos, empezar a trabajar desde adentro en nuestras sombras, viendo nuestras debilidades y tratando de pulir con más luz en estas nuestras propias sombras. Cuando nosotros empezamos internamente a brillar, es cuando nosotros podemos manifestar hacia un exterior la luz. Porque si pensamos cómo está el mundo, sí, está cubierto de oscuridad. Sin embargo, podemos iluminar como una velita, como un faro de luz. Podemos nosotros ser esa luz
y a su vez la oscuridad va desapareciendo de una forma natural. Habías comentado que el ser humano ha perdido un poco el sentido de la vida. ¿Cuál sería el sentido de la vida, Nyopani? El sentido de la vida es un aspecto bien amplio, pero sin embargo va hacia un punto. Ese punto donde nos dirigimos es el punto de la iluminación. Una iluminación que hace posible que el humano encuentre esa luz equilibrada, ese inti, ese incamu. Incamu es la semilla de luz que tenemos aquí adentro, que nacemos con esa semilla, pero que no la hacemos despertar. Nos han dado la tarea de que primeramente debemos encender esa luz, o sea, iluminarnos. ¿Y cómo nos iluminamos? A través de la energía Munay. La energía Munay viene a ser el amor como nosotros lo conocemos, no el amor solamente del cariñito a las personas, a la familia, a los seres, sino mucho más allá que un sentimiento puro, mucho más allá es el poder mismo, el poder de la manifestación, el amor que está en un nivel espiritual superior, y ese amor superior es el que nos va a permitir que logremos primeramente equilibrar nuestros mundos. Decimos que tenemos tres grandes mundos en el interior: el mundo del pensar, el mundo del sentir en el vientre y el mundo del manifestar en el corazón. Este mundo es como un templo que debemos pulirlo, que debemos manifestarlo. También decimos nosotros que en nuestro espíritu es como un gran templo, como una piedra mágica que en algún momento va a brillar como el sol. Y para que brille como el sol tenemos que manifestar estos tres mundos, tres templos, ¿no? El templo del pensar, el templo del sentir y el templo del manifestar. ¿Y cómo se hace, cómo se logra esto? Al tener los pensamientos puros, al estar equilibrado, al tener los sentimientos nobles. Se juntan estas dos energías y a través del corazón se manifiesta justamente el mundo del amar, el mundo que podría desarrollar el nuevo mundo, que viene a ser la tierra del amor. La tierra del amor se comprende como un mundo donde el humano manifiesta su amor, manifiesta Munay, manifiesta en todo lo que vive esta energía. Lograr esto es como más o menos encontrar el sentido de la vida. Día a día, en nuestra actitud, en nuestra virtud, poder sentir, y ese sentir debe ser expresado en su pureza. Poder pensar, y ese pensar debe ser equilibrado, debe ser un pensamiento noble y sagrado. Manejando estas dos energías, vientre y mente, podremos desarrollar Munay, desarrollar el corazón. Desarrollar este último templo es iluminarnos, ¿no? El corazón viene a ser como el corazón del fuego, que va a nacer la luz. Pero al manejar estas energías en su estado máximo de espiritual, que viene a ser el Munay, que viene a ser la energía Munay. Eso es lograr nuestro sentido de vida. ¿Para qué? Para que justamente en esta oscuridad degenerada que está acosando nuestro planeta, nuestro mundo, nuestra realidad, el cosmos mismo, podamos poner ese poquito de luz, que a su vez es como una explosión el día que nos iluminamos, aclara mucho, ¿no? Es como un foquito que va a ser un gran campo de luz. Al hacer eso, esa oscuridad degenerada que está destruyendo nuestra conciencia o manipulándola, desaparece. ¿Cuál es el sentido de tu vida, tu misión? El ayudar a que el humano pueda descubrir ese gran amor hacia la madre naturaleza. No solo con el ejemplo de cómo siembro los árboles, cómo limpio las playas, los ríos, sino más bien con hacerle vivenciar eso, porque es hermoso volver a la naturaleza, es hermoso poder sentir los árboles, los ríos, los mares, las montañas, poder sentir la vida misma, poderse acercar a lo que en un comienzo fue su hogar, a lo que en un comienzo fue su templo espiritual, haciéndola realmente sentir que ella es un templo que nos permite la vida misma. Tratar de dar ese afecto a sí mismo intenso que doy hacia la Pachamama, hacia la madre naturaleza, hacia Pachamama, dárselo a mis hijos, poder con ellos como seres cercanos, mi comunidad, poderles transmitir nuestras herencias espirituales, nuestros conocimientos, poderles hacer descubrir la vida como un guiamiento, como padre, poder crear seres humanos que mañana pueden ayudar a otros seres humanos. La profecía del Munay suyo, una tierra
donde vibre la energía Munay, una tierra, un espacio, un lugar donde se cree las memorias para una nueva tierra, donde se pueda vivenciar, donde se pueda descubrir lo que es el Munay de la madre naturaleza, el Munay que el humano con ella transmite, convive y se integra. ¿Qué consejo le darías a aquellas personas que no sepan a qué dedicar su tiempo de vida? Porque no han encontrado el camino, porque no se conocen, por la razón que sea. Nos hemos dejado en el paso de los cientos de años de manipular por un sistema que nos ha alejado primeramente de la madre naturaleza y nos ha violentado nuestros saberes ancestrales, ha tratado de desaparecer nuestras raíces, nuestros conocimientos. Todo eso ha hecho que el humano hoy día sea como un arbolito que ya no tiene casi raíces fuertes y cualquier viento lo lleva para acá o lo lleva para acá. Ese es el sistema que le da todo un mundo de ilusiones para que el humano pues vaya para acá o para acá, pero no va por el camino de la rectitud, por el camino Kapak Ñan, por el camino sagrado del equilibrio. Entonces nos hemos dejado ilusionar y con el paso del tiempo para el ser humano se le hace difícil poderse desprender de ese mundo artificial, de un confort artificial. El desprenderse de eso que ya lo siente, que no es el camino correcto. Un camino, un mundo que destruya la naturaleza, a su planeta, nunca va a ser el camino adecuado para el crecimiento, para el desarrollo de una humanidad sabia. Nuestro ser sabio ha ido durmiendo y durmiendo, dejándose manipular, tanto así que el sistema le dice qué comer, qué pensar, cómo comportarse, cómo vestirse, qué estudiar y qué no hacer. Hemos dado nuestro poder de ser libres, de humanos de poder, de manifestar realidades. Le hemos dejado que nos manifiesten una realidad que nos hace creer que es una realidad segura, pero segura solamente para que nos hagamos decadentes, porque de eso hasta ahora no ha habido grandes resultados de seres humanos realmente sabios de corazón que hayan logrado presentar en esta etapa de la vida esos grandes cambios para que pueda haber un cambio o una nueva era o un nuevo tiempo en armonía. La debilidad que hemos tenido de no poder luchar por nuestra libertad espiritual, entonces todo eso ha llevado a lo que estamos. Y como dije antes, es el podernos haber separado de las ciencias espirituales, de esta ciencia que nos enseña el valor del mundo espiritual, el valor de los conocimientos ancestrales, y a su vez nos separaron de la misma forma de la madre naturaleza, ya que ella es la ciencia de enseñanza, es la universidad, es el templo de la vida, es el camino principal donde empezamos nosotros y terminamos. Al alejarnos de ellos nos hacen egoístas, y en ese egoísmo nos dan todo lo que ellos creen que es el mundo de una nueva vida, pero una vida manipulada, una vida de marionetas, una vida como zombies, en las cuales no podemos realmente decir que somos libres. Ya después es difícil salirse de ese sistema y crear una forma nueva de vida. Hemos dado nuestro poder de luz, nuestro poder de libertad. Nosotros deberíamos ser nuestros propios líderes para nuestro destino. Nosotros deberíamos ser las personas o los seres humanos que manifestamos una realidad en armonía, una realidad sincera, una realidad verdadera. ¿Qué sería para ti lo más bonito de la vida? El mundo que nos imaginamos como paraíso está aquí. Este es el paraíso. Esta linda Pachamama, este lindo Madre Mar, Hatun Mamacocha, estos lindos árboles, o estas aves sagradas, esto hermoso del aire, de respirar, del agua, que sentir, vivir con el agua, vivir con el aire, vivir con la tierra, todo esto que nos entorna, vivir con mi ser, vivir conmigo mismo, con un ser libre, con un ser amoroso, con un ser sensible que puede expresar el sentir, el cariño en cada acto que manifieste, en cada pensamiento, en cada palabra. Eso es el paraíso y eso lo podemos lograr acá. Podemos manifestar esa nueva realidad. Eso es crear un paraíso, crearnos como Munay Suyo, como una tierra de amor, un espíritu, un espacio de amor, crearnos ese Munay Suyo. Cada ser humano podemos convertirnos en esos templos de la naturaleza,
mi templo del pensar, mi templo del sentir, mi templo del manifestar. Podemos hacernos realmente en un mundo. Nosotros somos como la Pachamama, como la tierra misma, un mundo, en un espacio del Muna y un espacio que manifieste el amor. Se puede transformar de una forma violenta, una forma armónica, eso es lo que decidimos nosotros. Cómo continuar el mañana, cómo continuar a un nuevo espacio de vida, a un nuevo Pacha, a un nuevo lugar donde nosotros necesitamos sembrar, pero ya no sembrar violencia, ya no sembrar envidias, ya no sembrar egoísmo, ya no sembrar ese dolor, esos miedos que acosan a la humanidad, que son las verdaderas enfermedades, sino sembrar medicina, sembrar el Munay a través de los sentimientos. Empecemos a despertar en nuestra conciencia y a crecer, no solo despertar, sino que hay que crecer en conciencia. Como el cuerpo crece, mi conciencia espiritual, mi sabiduría espiritual debe crecer. Entonces esa sabiduría es la luz interna. Crecer es hacerla brillar, es nuestra forma, como decir, iluminado. Iluminados, el ser que hace crecer su luz, su sabiduría, su conciencia. Ese sería el deseo para un mañana. Es ser hijo de la luz, hijos del sol, hijos de la Pachamama. Se cumplirá el Pachakutik. Ayaya, ay, huyayay.